Sí. Bueno, chicos, nos alegra tenerlos en esta tarde. Hola a todos. Hola. Sí. Anuncios parroquiales. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Uy, ya. Marcos, sí. Marcos, buenas noches. Buenos días para acá. Buenos días. Tenemos una sorpresa y es que hemos decidido que la próxima reunión la vamos a hacer en tu casa. Sí. No son 30 y vamos a quedarnos 8 días. Entonces, bueno, Marcos, no te... Ya se me acabaron las vacaciones. Bueno, Marcos, nos alegra tenerlo acá. Bueno, chicos, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy primero les vamos a pedir a los grupos de la semana pasada, los que hicieron la presentación, que nos hagan un pequeño recorderis para contextualizar. Y una vez hayamos hecho ese recorderis, queremos como escucharlos, hacer un debate, revisar, mirar en qué tocó nuestro corazón, cómo ha ido funcionando el tema. Entonces, eso vamos a hacer. También queríamos comentarles que, bueno, hemos querido comenzar a reunirnos ya en forma presencial. Arrancamos mañana casi que con la reunión ahí de liderazgo, tratando de ver y hacer grupos pequeños, a ver si entre 8 días nos reunimos con otros, si entre 8 días así, hasta que podamos conocernos. Sí. Vamos a tomar las medidas de bioseguridad. Tenemos un sitio ahí como bonito que lo queremos inaugurar con la familia, que son ustedes, y nada, chévere, o sea, vamos a hacer chévere. Entonces, mañana tenemos una reunión, estaremos unos presentes, los otros las vamos a hacer virtuales porque queremos estar todos ahí reunidos y queremos generar esos espacios que llevamos como 9 meses esperando en vernos. Pues nos faltará el abrazo, el beso, pero por lo menos podemos estar juntos ahí y de verdad que nos va a encantar. Esa parte definitivamente hace falta. A mí me hace falta, ¿sí? Y creo que a todos nos hace falta. Y bueno, de verdad vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad y vamos a compartir un rato. Yo sé que los mejores tiempos están por venir y nos preparamos de verdad, para en diciembre tener un par de reuniones ahí. Hace falta ese ambiente, sentir ese ambiente navideño, y parte del ambiente navideño lo hace la cercanía de las personas que apreciamos, que amamos. Y bueno, yo sé de verdad que no podríamos pasarlo. Sí, corremos algún riesgo, pero la vida es de riesgos y sabemos que si actuamos en el nombre del Señor, nosotros oramos para hacerlo y el Señor nos dijo, si yo lo he decretado, nadie lo va a tener. Entonces, chévere. Hablamos con el pastor, les comentamos, le dijimos, me dijeron pilas, o sea, que sea un tema no formal, sino informal, en el sentido de que... Sí, que no sea una reunión de ministerio y que sea por fuera. Sí, y que no se entienda que alguien está obligado a ir, ¿no? Digamos que los estamos haciendo en grupos pequeños para podernos encontrar. Los demás lo vemos en virtualidad, luego vendrán otros y lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Y la verdad es que la reunión la vamos a hacer porque Carlos nos debe tantos cafés que vamos a comenzar a gastar esos cafés que Carlos nos debe. Sí. ¿Dónde está Carlos? Sí. Carlos, que no nos haga lo que mañana comenzó. A partir de mañana no es Carlos Arturo Gómez, sino es Carlos Arturo Valdés. Sí, ese es el hermano de Juan Valdés, por favor. Sí. Mañana aparézcase allá con el delantal, por favor, porque, ¿sí? Yo había dicho que con todos los cafés que ha ofrecido Carlos, de verdad que el 90% de los cafés me los voy a tomar en la eternidad. Entonces estoy feliz, contento, porque sé que voy a tener café para toda la eternidad. Así de modo que, Charlie, hay que estarlo. Entonces, para ir acompañado de un postrecito, de una sorpresa de alguien muy especial que nos quiere mucho. Entonces también va a ir con
con un cupcake bien rico. Así que, Carlito, Qué bonito, yo veré ese gracias. Súper, aprobado, aprobado, sí, sí. Aprobado. Mire, Aprobado, Iván, aprobado. mire, Iván, que esos comentarios me hacen pensar que definitivamente los hábitos, cuando son buenos y llegan a una realidad, se convierten, y eso es maravilloso porque uno ansia ese día de ese delicioso café, en realidad, y lo que decía Mónica, acompañadito, uy, eso es espectacular. Mire, Sí, esos buenos hábitos durante la pandemia en este grupo, la verdad que uno decía ese momento, y creo que gracias a Dios va a llegar. sí. Nosotros en el tiempo de pandemia es curioso, o sea, Dios nos dio la posibilidad de hacer una pequeña construcción y dejamos la terraza. La terraza es prácticamente para la familia y hemos venido trabajando, trabajamos allá de noche. Mi pobre esposa ha trabajado estos 2 o 3 días allá, sí, pero lo hace uno con pasión, con ganas de hacerlo, porque creemos que es un sitio chévere que va a estar abierto ahí todo el tiempo para que lo usen, para que le demos buen uso, porque de eso se trata, es de que encuentre un café, de que encuentre un libro, y de que sobre todo encuentren amigos. O sea, ya la disculpa de que es que no nos vemos va a desaparecer con medidas de bioseguridad y todo el tema, pero ya, sí. Y como podemos hacerlo, como lo podemos hacer así distante, entonces ya lo podemos manejar. Chévere. Bueno, chicos, ese es el tema. De verdad que nos alegra el corazón poder entrar. Creo que a partir de mañana entramos a una nueva etapa. Creo que es el primer ministerio que lo va a hacer. Eso también me gusta, me parece chévere. Sí, hay que tomar medidas, pero sabemos que en el nombre del Señor vamos a hacer cosas interesantes. Seamos responsables, utilicemos el tapabocas. Hay algunas reglas, algunos temas ahí, pero... Sí, los rociamos, los hacemos botar en el piso, los regamos de agua con toda la manguera, sí. Luego cepillo con jabón. Pero va a ser chévere. Bueno, sí, bueno, no nos alcanza el tiempo. Ok, entonces si quieres hagámoslo por... No, la idea de hoy es que interactuemos, ya digamos que el tema está entendido del discipulado pasado, que fue la batalla de los sexos, donde se hablaron diferentes temas, y también tuvimos una conversación hace 15 días con los hombres que estuvieron conversando conmigo, las mujeres estuvieron conversando con Iván. Entonces, con relación a esas dos últimas reuniones, ya queremos tener un conversatorio general sobre las diferentes inquietudes, las diferentes, o sea, tener digamos que de viva voz de cada uno de ustedes, las experiencias de todos son muy importantes para que entre todos construyamos pues pues todo lo que es el concepto de lo que realmente necesitamos entender de masculinidad y feminidad en este tema. Está aquí jugándole con el computador y yo hablando. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas. Si hay alguna inquietud sobre el tema, si alguien quiere intervenir sobre el tema, por favor, hable, nos escribe en el chat que quiere participar. Perdón, y vamos hablando sobre esto. Acabo de sacar una herramienta y es una levantar la mano, pero yo no sé si todos lo sepan usar. Yo la verdad es que esta mañana en la oración todo el mundo levantaba la mano. Hay que, Ivancito, hay que levantar. Hay un nuevo icono. Sí, hay un nuevo icono. Dijo Iván, es un nuevo juguete, pero entonces si uno lo presiona, después de que hable, tiene que volver a presionar para que la manito se vaya, si no se va a quedar levantada todo el tiempo. Es correcto, pero me encanta, o sea, significa que esta mañana todo el mundo quería orar. Todo el mundo levantó la mano. Sí. No, la mañana de que llegó. Es que esta mañana quedó levantada la manita esa adoración. Ajá. Listo. Bueno, con relación al tema de la batalla de los sexos, quisiera hacer una pregunta y escuchar tanto a hombres como mujeres. ¿Qué falló en el comportamiento de Adán en el Edén? ¿Qué falló en el comportamiento de Eva
en la interacción que tuvieron con la serpiente. Los escuchamos. Carlitos. Uy, eso funciona. Sí. Carlitos. Dije, voy a jugar, y voy a jugar en serio. Te escuchamos. Referente al tipo de guerra entre hombre y mujer, se hablaba anteriormente, Iván lo decía, que a veces no hay que creer una mentira en el sentido de que es más en el hombre o en la mujer, entonces que en sí el pecado es tanto para el uno para el otro, pero yo sí me atrevo a decir que sí hay responsabilidad más en el hombre de ese tipo de guerra, sea por acción o sea por omisión. Si vamos a mirar la Génesis, sinceramente, ahí vemos la quietud del hombre en el sentido de que vio a su mujer y con los ojos abiertos, porque es decir, él ya lo sabía, pero uno con los ojos abiertos dice, pero ¿cómo así? No una defensa, antes como que la señaló. Llevando un poquito esto a Génesis, parte de la historia digamos, de Europa, de la Inquisición, veamos que muchas veces en muchas historias la mujer fue la causante que se le juzgaba como la pecadora. Digamos, en la Inquisición llegaba a atreverse de que si la mujer se acostaba con un hombre casado, la pecadora era la mujer y el hombre no, y asesinaban a esa mujer. Entonces yo digo que sí hay una gran responsabilidad a partir del inicio bíblico. Ahora, con referente al libro que estamos leyendo, Mentiras que los hombres creen, ahí me habla más, digamos, el argumento que sí hay una responsabilidad porque uno en cierta forma, como hombre, tenemos roles diferentes, pero uno siempre la razonabilidad y el corazón lo apartan, y eso no debe ser así. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad, no lo digo con temor, sino que sí realmente hay una responsabilidad, y más si tenemos un orden que tenemos, sigue, primero está Dios y sigue el hombre como cabeza. Entonces yo creo que sí hay una gran responsabilidad y tenemos una gran deuda con las mujeres en ese sentido. Entonces yo creo que sí es interesante, la verdad, este libro que comencé, Mentiras que creen los hombres, ya voy con el primer capítulo, pero voy muy despacio, porque no hay que pasarlo así como algo que efímero o algo por una circunstancia. La verdad, me está haciendo reflexionar, un poquito que llevo, en 2 hojitas que llevo, me ha hecho reflexionar referente a las mentiras que uno cree. Entonces yo creo que sí, realmente, lo he dicho, estamos en deuda con las mujeres. Se requiere más la capacidad de un hombre estructurarla y tener unida esa mentalidad, ese corazón para poder entender al otro lado. Eso es lo que quería comentar, Kiki. Gracias, Charlie. Creo que Diego también iba a participar. Sí, Dieguito también. Dieguito, ya puedes quitar la mano. ¿Cómo están? No, pues digamos que Carlos ya lo dijo, ya lo dijo casi todo. No importa, necesitamos escucharte. No, pues a ver, digamos que lo que yo siempre he pensado de esa parte del Génesis, cuando Dios le pregunta, cuando dice que Dios bajó al paraíso que estaba caminando y pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pregunta. Dice, ¿por qué te escondes? Le preguntaban, ¿sí? Entonces dice, no, es que tenía miedo, tenía vergüenza porque estaba desnudo, algo así. Entonces, bueno, empieza a interrogar de que por qué, que qué hiciste, que por qué sabías que estaba desnudo. Entonces Dios se da cuenta de pues, que comieron del fruto prohibido. Pues que se da uno cuenta ahí, que pues primero él le echa la culpa a ella y luego ella le echa la culpa a la serpiente. Entonces, en definitiva, ninguno de los dos asumieron su responsabilidad, su rol. Y especialmente Adán no asumió que él era el responsable de Eva. Pero lo que uno ve es pues una responsabilidad total en cuanto a la misión que cada uno tenía como hombre y como mujer, y que pues se desvirtúa todo porque entonces se pierde el respeto de él hacia ella y de ella hacia él y de ellos hacia Dios. Entonces se desvirtúa todo se pierde. Entonces por eso Dios dijo, no, aquí las soluciones váyanse de aquí. Eso es lo que yo analizo, entonces por eso estamos así de mal. Gracias, Diego. Bueno, Gracias. me encanta que los hombres hayan tomado el liderazgo en esta ocasión. Y evidentemente
reforzar un poquito el concepto. Uno, ¿a quién le había entregado las instrucciones o la palabra Dios? Al hombre, ¿sí? El hombre fue el que se encargó de transmitir esa información a la mujer. Ahora, evidentemente, ¿qué tendremos que decir de la mujer? O sea, es a quién estás escuchando, ¿no? ¿A quién escuchas? Imagínese una mujer escuchar y ponerse a hablar con la culebra, pues. El primer error que se comete es a quién escuchamos, de quién estamos recibiendo información y con quién nos ponemos a hablar. Hay momentos en que no hay que saber evidentemente con quién estamos interlocutando, fundamental. Ahora, el liderazgo y el rol principal, indudablemente, como lo han dicho mis antecesores, se lo dejaron al hombre, ¿no? Al hombre le dijeron y le permitió que lo hiciera, y creo que el hombre en ese momento lo había hecho bien, porque cuando comienza el diálogo, Eva responde sabiamente, le dicen, no, le dicen que el Señor les prohibió comer de todo, le dicen, no, un momento, de todo no, podemos comer de todo, excepto de el árbol del bien y del mal, lo tenía claras las instrucciones. Pero a pesar de tener claras las instrucciones, hay momentos en que no es necesario o hay que revisar con quién entablo yo una conversación. Chévere. Bueno, ¿algún comentario más o continuamos listo. con la siguiente? No, nos hace falta, ¿qué falló en el comportamiento de Eva, chicas? ¿Quién habla? Las chicas. ¿Qué falló en el comportamiento de Eva con relación a la interacción con la serpiente? Dale, Arelis, te escuchamos. Hola, Cuando buenas diga tardes. que levanta la mano. ¿Me escuchas ahí? Te escuchamos perfecto. Listo, gracias. Pero Pues que bueno, pongan la cámara, que pongan la cámara. Pongan la cámara, por favor. mira cómo se Habíamos ven. dicho que los viernes era día de cámara. El problema es el problema es mi computador, mira. Eso es para invitar el tinto, para tomar la iniciativa. Ahí me ven. Ay, se aprendieron. Perdón, pero estoy sin computador. Bueno, para continuar, evidentemente Eva, como ya lo han dicho los hombres, prestó sus oídos, no se sujetó, no siguió el orden divino en el que ella estaba sujeta a su esposo, no lo hizo, no le tomó a él ningún tipo de participación, no lo buscó para siquiera ponerse a reflexionar frente a lo que la serpiente estaba diciendo en ese momento. Lo ignoró totalmente y luego tomó decisiones y pues eso generó lo que ya todos conocemos. Entonces, no sujetarse, no seguir lo que Dios ya nos ha pedido que hagamos, eso creería yo que fue lo que hizo que llevara también luego a que pudiera convencer al hombre que pues en su actitud pasiva, ¿no? Cayó también en comer el fruto, pero siento yo que fue eso lo que en un principio hizo Eva. Muchas gracias, Joel, te escuchamos. Ay, no, yo escribí. Dale, sí, y además, hablado. Sí, y además tienes eso, que abrir la cámara. Bien. Te pintaste el cabello. Sí. Hace rato. Hace rato. No, lo que ya dijeron es que ahí es clarísimo y es como que Satanás no cambia de, ¿cómo se dice? No cambia de método a pesar del tiempo. Él siempre busca que la mujer se ponga por encima del hombre y que el hombre culpe a la mujer de las cosas. Entonces, la mujer, en este caso, Eva, ¿qué hizo? No consultó, tomó la decisión por sí sola y pues le prestó oído, además que el Satanás fue al oído de Eva y a nosotras las mujeres es por el oído por donde muchas veces viene la tentación también. Entonces supo como endulzarla porque sabe que nosotras las mujeres somos rumiantes de pensamientos y tratamos o sea, con un dardo que nos lanza,
lo seguimos meditando, meditando hasta que podemos caer. Entonces fue astuto porque si hubiera ido al oído del hombre, lo hubiera encontrado, qué sé yo, jugando fútbol. Entonces no lo hubiera tentado tan fácil. Uno no sabe, pero él fue astuto y fue al oído de la mujer. Entonces él no cambia de estrategia, es la misma después de tantísimos años. Eso es. Muchas gracias. Perdón, vale la reflexión, pero yo me imagino que hubiera ido al hombre y estaba leyendo la palabra de Dios, entonces sí. Ay, perdón, sí, tienes toda la razón. Por cierto, perdón, por cierto, te quedó muy bien el arbolito. Ay, Sí. Gracias. Marcelita, te escuchamos. ¿Yo? Sigo yo, ¿cierto? Sí, Señora. Ah, bueno, buenas noches. Me llama la atención mucho cuando dice Iván que nos toca ser sabios a quien escuchamos, ¿sí? A mí me pasó, fue una experiencia, hoy hace 8 días viajé a Cali para visitar a un amigo, es un viaje que siempre hago una vez al año, y ya le había comentado a Adri y a Nubia que tuve una experiencia con una niña porque estábamos en una reunión, estaban viendo el partido, bueno, el caso es que el novio se fue a dormir y la chica se quedó hablando con un amigo, ¿sí? Pues había trago, pues peor error, entonces cuando salió el muchacho, salió y vio que estaba la novia hablando con un muchacho, él perdió el control, literalmente perdió el control y fue un poco agresivo y todo, y yo quedaba así como, y yo me quedé mirando a mi amigo como, ¿dónde me invitó? ¿Usted con quién anda? Pues porque hace mucho tiempo pues uno no ve esas cosas, entonces yo le decía, pero bueno, el caso es que ahí hubo discusión, bueno, se calmaron los ánimos y todo, entonces la muchacha se bajó al apartamento de mi amigo y pues ella llorando y ay, que no sé qué, que él, ¿por qué así? Que qué pasó, que no sé qué, y empezaba a hablar. Yo no quería entrar ni a juzgar ni nada, sino que yo simplemente escuchaba y yo decía, Dios mío, tantos errores en una relación, uno como que no. De pronto uno decía, pues la diferencia de edad no era harta, pero uno dice, Dios mío, qué ausencia de Dios tan grande, qué falta de amor, qué falta, o sea, unos vacíos enormes, una falta de amor propio. Bueno, y entonces estaban otras personas y empezaron a darle consejos. Y los consejos eran peores. Yo no como que, o sea, los consejos eran peores de lo que le estaban diciendo a la chica. Y yo para la mira y yo decía, no, si yo me pongo aquí a hablar, pues van a decir, ¿de dónde salió ella? Y yo, pues, ay, bueno, está bien, y hablé. Y bueno, y le hablé a la chica sobre amor propio, de vacíos, de todo. Yo creo que hasta hablé muchas de las cosas que hemos venido tratando en estas reuniones a las 7 de la noche. Y todos se quedaron como mirando a mí. Pues sí, ¿no? El caso es que desafortunadamente, pues ahí sí, como que entró por aquí y salió por acá. Al otro día se reconcilió con el novio y yo le decía, mira, tienes que conocerlo con tragos, pues le dice así, tienes que conocerlo con la familia, con los amigos, los que no son amigos, con las amigas, y él lo mismo contigo, y ese tipo de reacciones es los que te van a, o sea, te van a mostrar realmente esa persona si es o no es, ¿sí? Y pues obviamente discernir mucho, ser muy sabia, tú eres joven, eres profesional, bueno, todos los adjetivos y cualidades que se le pueden dar a una mujer que desafortunadamente en ese momento la vi derrotada. Entonces, cuando hablas de la serpiente, yo creo que no, ahí no había una serpiente, sino como un nido. Pero bueno, esa era como la experiencia y pues muchas gracias por la reunión y quería contar ese testimonio. Gracias, Marcela. Dos cosas. Uno, pues evidentemente uno siempre debe ser luz donde quiera que vaya. Y claro, o sea, uno no está acostumbrado ya a muchas cosas ahí y efectivamente la gente va a quedar sorprendida porque no espera el consejo del mundo, ¿no? Sino las cosas diferentes. Pero chévere porque realmente digamos que el mensaje y lo que uno aprende es uno, decirle, oye, increíble como ya el nivel donde uno llega a pensar y pensar completamente diferente a lo que
la reacción natural de las personas. Todo lo que estamos tratando acá es contracultural total. O sea, es contra todo lo que todo el mundo dice que es. Nosotros estamos diciendo, qué pena, así no es lo que dice la palabra de Dios, y la gente no sabe qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que va a ser muy extraño, porque se va a escuchar un discurso muy diferente ante cualquier situación de relación de pareja, y bueno, todo lo que estamos aprendiendo acá, eso no es lo que piensa el común denominador, porque el mundo es otra cosa, dice otra cosa. Claudita Lucas tenía una pregunta. Sí, tenía una pregunta y estaba diciendo que si Eva tenía un vacío en su corazón, tal vez era. La pregunta que está haciendo Claudia Lucas es que si Eva tenía un vacío en su corazón y si por eso fue que escuchó a la serpiente. Bueno, digamos que lo primero tendríamos que preguntarle al psicólogo de Eva, pero no lo vamos a conseguir. Pero no creería, realmente yo no creería. ¿Por qué? Porque estaba en el paraíso, ellos no tenían que tomar muchas decisiones, era una única decisión. Ellos tenían una relación directa con Dios y vivían en un mundo ideal. En ese momento no había pecado. Sí, entonces... En ese momento lo que había era libre albedrío como siempre, o sea, Dios le dio al ser humano la capacidad de elegir, porque no somos robotcitos, y pues ella tuvo su capacidad de elegir y su decisión fue la que tomó, pero en ese momento no había pecado. Sí, tomó una mala decisión, pero no creo que realmente eso hubiera acontecido. Natalia, ¿vas a hablar? Pues yo digamos como mirándolo y analizándolo, el hombre tenía como tal la responsabilidad de la mujer. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Dios le dio a la mujer para que fuera esa persona adecuada, idónea, pero en sí era responsabilidad del hombre. Y el diablo los analizó y miró cuáles eran las debilidades que ellos tenían y atacó a la mujer. Pues uno lo piensa, yo lo pienso así, de esta forma. Le vio su debilidad sexual, de pronto su debilidad de la lengua, una ingenuidad versus una desobediencia, porque a ellos se les había dicho que no podían comer del fruto prohibido y sin embargo, pues ella desobedeció. ¿Por ingenuidad o desobediencia? No. O sea, uno de los dos, ¿sí? Y total descuido del hombre hacia la mujer. De pronto, Adán la descuidó en ciertos sentidos, no la vio como la mujer que él quería o que él necesitaba, o no que él quería ni que él necesitaba, sino que no la trató con ese amor que de pronto necesitaba esa Eva, porque no solamente era responsabilidad, sino que yo creo que era amor, y la descuidó, y por eso vino la serpiente, el lucero, el lucero y la atacó por donde normalmente los hombres normalmente enamoran a las mujeres. A nosotros las mujeres nos enamoran por el oído, a veces, muchas veces, aunque a veces dicen, no, por ahí no entra el cuento, pero normalmente los hombres nos enamoran a nosotras las mujeres por ese lado. Entonces son varias cosas para mirar uno las debilidades que uno tiene y mirar cómo puede llegar uno a fortalecer esas debilidades y pues al final perdonarse y mirar que ninguno de los dos pues tuvo la culpa, porque el que llegó fue el diablo, y asumir las responsabilidades de desobediencia. Ok. Nosotros tratamos ya te damos la palabra, noviecita, en el discipulado, hablamos sobre las consecuencias que tuvo el pecado para el hombre y para la mujer. Discutamos un poco lo que hoy en día lo que son esas consecuencias, porque la idea es que entendamos muy bien el tema, porque es muy importante para la vida. O sea, esto que estamos hablando es fundamental que lo entendamos. Y esas consecuencias que ocurrieron en ese momento, ¿cómo hoy en día nos afectan? No sé si, Noviecita, aprovechando que vas a participar, nos puedes ayudar hablando sobre este tema.
sea, ¿cuál es la consecuencia del pecado específica para el hombre y para la mujer? Y cuál es la consecuencia del pecado en este momento. O sea, ¿cuál fue en ese entonces, pero cómo repercute en este momento en la vida de ustedes? ¿Cómo funciona? Por favor, el que quiera hablar, levanta la mano. Nubiecita, te escuchamos. Buenas noches para todos. Bueno, sí iba a comentar algo de lo anterior que estábamos hablando, pero en referencia a lo que tú dices, ya necesitaba lo que comentas es, a mí sí me marcó algo que yo nunca lo había visto de esa forma, de una de las consecuencias que nosotras como mujeres vivimos hoy con este tema del pecado que se cometió allí en el huerto. Fue como el tema de que Dios le dice a la mujer que ella tendrá dolores de parto. Entonces yo toda la vida lo analicé como que sí, pues va a ser muy doloroso tener los hijos y un parto va a ser muy doloroso y hasta ahí llega. Y resulta que aprendí que no, o sea, que nosotras hoy todavía tenemos esos dolores de parto que son como esa inquietud cuando los hijos están mal, que verlos sufrir, si están cometiendo algún error o si les dañaron su corazón o si salieron a alguna reunión y no llegaron, y entonces como que esos dolores los sufrimos nosotras las mamás, porque el papá pues casi no lo ve uno que sea de esa forma, pero nosotras sí. Entonces eso me ministraba mucho porque esa es una de las consecuencias y los dolores que nosotros tenemos como mamás, que no solamente es en el momento del parto, sino ya cuando los hijos crecen, cuando los hijos se caen, se raspan, o sea, esos son dolores que vienen como consecuencia desde allá. Y en cuanto a los caballeros, aprendía también que desde ese momento en adelante iba a ser muy arduo el trabajo y que iba a ser con cardos y espinas el tema del trabajo del hombre y del esfuerzo que tendría que hacer para sostener su casa, para sostener su familia. Y hoy en día es como sentir la impotencia de aquellos hombres que quieren hacerlo, pero que sienten que lo que hacen no es suficiente, que lo que hacen no llena la expectativa de la esposa, de los hijos, y es un tema como también de frustración que ellos pueden llegar a sentir por no tener como esa capacidad de ser lo que la palabra de Dios dice, el proveedor, el protector, y que siente que nunca es suficiente. Y que en la palabra dice que él sudaría y que tendría muy difícil el tema del trabajo para sostener su casa. Y pues eso es también lo que pasa hoy, o sea, eso es lo que sucede hoy. Muchas veces ellos trabajan y se esfuerzan en muchas cosas para tener contenta a su familia, a sus hijos y todo, pero a veces nosotras somos desagradecidas y hacemos sentir que lo que hacen no es suficiente. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál otras consecuencias hay para la mujer y para el hombre? Geo, te estás levantando la mano y escuchamos primero a las demás personas que desean hablar. Vale, pues antes sí quisiera mencionar, porque es que creo que no sé si entendí bien cuando Natalia decía que de pronto lo que Eva hizo fue porque Adán la descuidó en algún momento. Y quería, bueno, pues aportar un poquito ahí porque no necesariamente el descuido de Adán, o sea, en ese momento no había pecado, Adán no tenía descuidada a Eva y el pecado no viene en una relación de pareja, poniéndolo así, no viene o sea, no se puede justificar por el descuido de uno o no necesariamente por el descuido de una de las partes viene la tentación. Puede venir a solteros, casados, a quien sea, sin necesidad que el otro lo esté descuidando. Entonces, pero apuntándole al versículo en Génesis 3, el 7, dice que ella lo comió y luego le dio al esposo y él también lo comió. Y entonces aquí yo de alguna manera entiendo que nosotras las mujeres somos persuasivas con el esposo y por eso somos ayudas idóneas, porque Dios le dio a la mujer una sabiduría de discernir las cosas y por eso nosotras tenemos una gran influencia sobre el hombre. Somos esas ayudas idóneas precisamente. Aquí se vio fue más hacia lo negativo porque ella lo comió y después él lo comió. Y dice que él también lo comió. Entonces ambos tuvieron responsabilidad y las consecuencias las sufren los dos, porque de hecho en el paraíso, en el Edén,
el hombre no hubiera tenido que sufrir trabajando sino que tenía todo, tenía el dominio sobre los animales, el dominio, tenía los frutos, tenía absolutamente todo. Las consecuencias las sufren ambos. Las mujeres sí, pues el dolor de partos y demás, pero el hombre también sufrió unas consecuencias a raíz de él también participar, porque son una sola carne, la consecuencia la sufren los dos de la misma, pues de formas distintas, pero ambos sufren la consecuencia. Eso era lo que quería decir. Muy buena reflexión, Muy buena Geobel, reflexión, gracias. pero y analizaba cuando hablaba Geobel algo, y es que realmente se lo ofreció, pero uno no ve que hubiera habido un diálogo entre ellos dos, donde le dice, mire, come del fruto. O sea, lo que da a ver la escena era que Adán estaba presente en ese momento. Y Adán se cayó, o sea, es el silencio de Adán, ¿sí? El silencio de decir, no, espere lo que pasa. Porque una cosa es, y viene la pregunta, es ¿dónde estaba Adán? Si Adán no hubiera estado ahí, pues hubiera existido un diálogo, pero dice que ella comió y le dio a su esposo. Entonces, lo que uno parte del principio es que estaba ahí, ella tomó una decisión, no dejó que la cabeza tomara la decisión, pero la cabeza le dejó que tomara la decisión porque no hizo absolutamente nada. Hay un silencio enorme en la escena y lo que hace es la complacencia posterior del hombre hacia su mujer. Entonces, dejemos volar un poco la imaginación y pintemos la escena. Y en esa escena es lo que hoy en día vivimos, ¿no? Muchas veces el hombre no toma decisiones ni hace acciones, y eso hace que la mujer tome decisiones, aunque sean erróneas. Pero obviamente por la falta de liderazgo de los hombres, y por la falta de decir cómo deben de hacerse las cosas y de ser un idóneo ahí, suceden evidentemente, y estamos viviendo el mismo papel que aconteció en esa escena en el Edén. Gracias. Adrianita Bello, por favor, te escuchamos. Y luego escuchamos a Diego. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo después de que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, ok. Después pues, de haber leído... Cambiamos la cámara de los viernes. No, por favor, no. Es que ya el frío, la lluvia, No hay café, no hay café para ella. Bueno, no, está bien, paso. Bueno, lo que iba a comentar, pues como se presentó pues los capítulos la semana pasada, me correspondió uno y pues estuve hablándolo con mi hija. Y pues a mí me confrontó bastante porque pues digamos que uno a veces no toma en cuenta todo lo que ha pasado desde Adán y Eva. Y ella me decía que pues el tema de con el tema de los hijos, ella decía que pues ella no quería en el momento pues tener a su hijo, porque el mundo les está poniendo a los jóvenes en este momento, porque la gran mayoría de los jóvenes en este momento no quieren tener hijos, no se quieren casar. Y pues el Señor que vino acá, que es la verdad, y que Él nos quitó ese velo a nosotros de pensar y de analizar lo que estamos viendo en este momento, de las consecuencias del pecado, que ya después vino Jesús a darnos esa verdad y a cambiar todos esos estereotipos, pero las personas que están cercanas a nosotros, o pues en este caso mi hija, ellas todavía sigue pensando en que no, que la familia, o sea, casarse, que pereza, el tema de tener hijos, no es una prioridad en este momento o en este mundo ahora con los jóvenes. Entonces yo quedé pues muy confrontada porque yo decía, pero si Dios, el Señor envió a su hijo para darnos esa verdad y ahora ellos, los jóvenes más que todo, pues no quieren aceptar esa verdad y pues por eso también viene el feminismo, que no pues quieren hacer sus
las mujeres quieren tener sus propias, su propio, no sé, pensamiento y quieren hacer sus cosas, que nadie le ayude. Y pues eso de verdad que me pareció complicado porque la gran mayoría pues sí están pensando en no tener hijos y pues con el tema también del mundo y que de pronto vienen aquí a sufrir, pero eso es lo que nosotros debemos hacer es inculcarles que no vienen a sufrir porque Dios ya dio su vida por nosotros y cambió todos esos pensamientos en nuestra mente. Entonces, pues eso quería contarles de acuerdo pues a lo que hablé con mi hija, que sí me quedé así plop, porque pues ella sigue en esa posición. Pues obviamente uno tiene que seguir un proceso en el cristianismo para entender esa verdad, pero eso es lo que piensan todos los jóvenes de los hijos. Bueno, mire, Adrianita, sí, ese es un tema interesante. Yo creo que lo hemos debatido varias veces, lo que está pensando la juventud. Y es la época de los millennials, pero es producto de todo lo que estamos hablando y es de no enfrentar las responsabilidades. Pues como no se quiere enfrentar responsabilidades, hoy en día el tema es tan pesado que están pensando la banca. Ya ellos no quieren comprar apartamentos. En nuestra generación, yo recuerdo que quería uno que tener una familia, comprar una casa, comprar un carro, tener una finca, pero hoy en día no se quiere. O sea, lo máximo que se quiere, ni siquiera se quieren grandes sueldos, ahí se quiere una mochila, un muy buen celular y salir a conquistar el mundo. Ese es un tema, excepto en los hijos nuestros. Sí, con mi hija es un fan del matrimonio, mi hija es un fan de los hijos, es más, ella ya la tiene clara, quiere tener como 3, 4 hijos, 3 a 4 hijos y quiere adoptado. uno Uno de adoptado, esos hijos va a ser que es, adoptado. rompe los esquemas. Mire que nosotros a veces oramos y cuando oramos, nosotros decimos, Señor, ven pronto, Señor Jesús, que tú eres la solución a todos nuestros problemas. Si tú llegaras, desaparecerían los problemas. Y Sofía se para y dice, no, un momento. Espera y aguante un momento, Señor Jesús, que yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, de verdad, y uno dice, wow, o sea, es un pensamiento completamente diferente. Ahora bien, Adrianita, cuando tu hija conozca el plan de Dios que tiene y sepa que nosotros somos linaje escogido, real, sacerdocio, que somos su pueblo, la concepción va a ser contracultural. Si tú le preguntas a los timoteos y todos, sobre todo a los chicos, a los chicos que están muy comprometidos, a los chicos que han entendido la palabra, todos se la juegan por querer tener un matrimonio, querer tener hijos y romper. Y saben también lo a que qué le están decía, apostando al tema de la pureza sexual. O sea, los chicos se están cuidando y es increíble que chicos en nuestra época, que es un bombardeo impresionante de la sexualidad, mucho más de la época nuestra de adolescencia, que estuvimos de alguna manera un poco más resguardados porque no había la cantidad de información a la que ellos tienen acceso y ellos están pensando en pureza sexual. Los muchachos que están pues cimentándose en la palabra. Es interesante. Sí. Eso es algo, como lo decía mi esposa, contracultural, o sea, no es el común, y es muy bonito porque vamos en contra del pensamiento de lo que, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Se puede y se hace, y gracias a ese pensamiento es que tenemos un remanente nuevo, y tenemos hogares sobre la roca, y sabemos que evidentemente el evangelio va a avanzar. Chévere. Bueno, amén, así es. Continuaba Diego, luego Angelita Paz, ¿bajaste la mano? ¿Vas a participar, Angelita? ¿O fue que se te cansó de tener la mano alzada? No sé, y Carlos, Carlitos luego asiste. Bueno, Diego, te escuchamos. La idea es animar un poco a aquellos que no han participado, que participen. Diego, ¿estás por ahí? Quedo con la mano levantada. Sí. Hola, dale. Sí, señor. Dale. Aquí tengo a mi hija y ella me dice que si quiere tener hijos. Que lo que pasa es que los muchachos de hoy en día parecen cerebro y que ¿Dónde está tu hija? Ven acá, mami, asómate un poquito.
Demos una mano de tu hija. Sí, ya vemos una mano por lo menos. Se me fue como que se me dañó aquí esto. Bien. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Nos encanta que estés escuchando estas cosas porque estás aprendiendo cosas importantes para tu vida. Hola, ¿cómo te llamas? Laura. Hola, Laura, nos Laura, encanta súper. tenerte acá. Chévere que te incorpores y hagas parte de la familia. Y- Bueno, Laura, cuéntanos, tú si quieres tener hijos, ¿quieres casarte, quieres tener un matrimonio, quieres tener hijos? Cuéntanos. Pues sí, a mí me gustan los niños, los lindos, los chiquiticos, pero todavía no. No, gracias. Tiene 12 años. Tiene 12 años. Pues que tiene un cuerpazo, pero tiene 12 años. Chévere, bonita, me Quería decir, gusta. quería decir varias cosas. Primero, que los muchachos de hoy en día parecen Cerebro y Pinky. Entonces, Cerebro siempre dice, voy a conquistar el mundo, y Pinky es su parejita, pero ese Pinky anda más descerebrado que Cerebro. Y quería decir, ya hablando más seriamente, que, bueno, lo que ya había dicho, pero digamos visto un poco diferente, y es, Eva no conservó su, entre comillas, sumisión, es decir, como darle el primer lugar a su esposo en cuanto a la toma de decisiones, sino que ella fue decidiendo por sí sola. Según cuando yo leo la Biblia en esa parte, pareciera que ya no estaba en ese momento con Adán, sino que estaba sola. Entonces, decidió sola, no consultó nada, se dejó llevar por la tentación, no se le olvidó todas las instrucciones que le habían dado. Luego pareciera que se acercó a Adán, pareciera que no estaban juntos, se acercó a Adán y dice, le dio del fruto prohibido, y Adán nunca le dijo, oiga, no, eso que tú me estás dando no debe ser, tú no debes hacer eso, yo no te lo debo recibir, sino que lo fue aceptando así como así, y también perdió entonces su rol como cabeza, en donde él tenía la responsabilidad, y ella estaba a su cargo. Él era el líder y ella estaba a su cargo, entonces él perdió también su liderazgo. Y luego entonces cuando Dios los interroga, entonces ninguno de los dos asume la responsabilidad principal era de Adán, y él le echa la culpa a ella, entonces ahí se le olvidó que él tenía que poner la cara. Y luego ella le echa la culpa a la serpiente y se le olvidó que tenía que haberle consultado a Adán primero para tomar decisiones, y terminó también no sé, de manera hipócrita diciendo que la culpa no era de ella, sino que era de la serpiente. Entonces, pues ahí los roles de cada uno se perdieron totalmente, y a la larga pareciera que terminan echándole la culpa a Dios, ¿no? Porque le dice, es que la culpa es tuya porque me diste una mujer que no me sirvió. Entonces, pues eso es lo que yo opino. Ok, Dieguito, muchas gracias. Angelita, ¿tú ibas a participar? Angelita Paz. Bueno, perdónenme un momento, antes de darte la palabra, Carlitos. O sea, estamos hablando sobre la pregunta que hice de cuáles fueron las consecuencias del pecado para el uno y para el otro. Hemos hablado de algunas consecuencias, pero hacen falta más consecuencias que son súper importantes y nos están mostrando los graves problemas sociales que estamos viviendo actualmente. Entonces, hablemos sobre eso, miremoslos en profundidad, por favor, y analicemos exactamente, o sea, quiero que sepa, que aquí nos demos cuenta si de verdad entendimos o no entendimos el tema, ¿sí? Porfa, Carlitos, continúa. Y luego sobre. Reforzarte la pregunta, para allá iba. Yo creo que los hechos son muy violentos hoy en día. Con esta pandemia vemos diferentes consecuencias bastante graves. Hemos sido engañados, y ahora nosotros pasamos a engañar. ¿A qué me refiero? Esto me refiero a una doble moral, una doble ética como seres humanos, que leía, esa fue la palabra que me llamó mucho la atención en el libro, ética, que tiene que ver con el carácter. Entonces, no hemos sabido realmente cuáles son esas. Una, por ejemplo, son varias. Por ejemplo, la desigualdad referente, digamos, en el oficio de una mujer, para mí es impresionante, y no es la primera vez, no porque ahora esté en una iglesia, sino porque de pronto mi papá me lo enseñó, pero la carga laboral de una mujer es violento. Ver una mujer que sale de trabajar y que le toca llevar a ver a sus hijos, y que un tipo se sienta a leer periódico, eso es tremendo. Entonces, ahí es una parte
de una recarga laboral. Ahora, con respecto a la parte sentimental, por Dios, está peor. No valoramos una mujer de igual forma de allá para acá. La juventud está hoy en día perdida, perdida. Yo, digamos, en mi época, de pronto veía a una mujer y veía a un hombre, de pronto sucedían esas cosas, pero eran más ocultas. Hoy yo me subo a ese un Transmilenio que va para la universidad, que a veces me bajo en la estación de universidades, veo una chica tan joven abrazada, dándose en un beso con una mujer, y uno a veces lo hacen por moda, lo hacen que porque realmente no creen en un hombre, lo que acabaron de decir, la independencia, ya no quieren tener hijos. Ahí están las consecuencias muy fuertes, y sinceramente la humanidad tiene que dar historia, pero sí realmente hay que hacer una vueltecita, pero de 360 grados, porque definitivamente vamos mal y eso es duro. Afortunadamente, ahorita tenemos ya un reconocimiento que es Dios. Hablábamos de lo que envió Iván hoy, es reconocer que afortunadamente tenemos el privilegio, que tenemos la gracia de Dios, de que hoy estamos para adecuar diferente la situación. Definitivamente, para mí me parece, y es muy triste ver personas en una situación como esas, y de pronto uno no ver eso y ser tan egoísta que uno no le pide sino solo a Dios para uno, pero uno como embajador, ¿qué está haciendo? Entonces, este libro la verdad me está haciendo reflexionar no solamente mi rol con referente a mí mismo, sino también hacia mi prójimo es a la persona llegada, sea una niña, sea una mujer, sea un niño, quien sea, es duro. Entonces sí, a veces le causa un poquito de nostalgia, a veces tengo esa, por mi forma de ser, mi carácter, a mí me forma un poquito de nostalgia, pero yo creo que, volviendo a la parte, yo le pido uno a Dios que fortalezca esa situación, pero esas son las consecuencias muchísimas, entre esas las que le acabo de decir y que se han dicho, llevándola a la actualidad. Pero dése cuenta que evidentemente eso que está sucediendo hoy es el reflejo de lo que pasó allá, no dista mucho, y es la falta de liderazgo y de compromiso de los hombres. Yo creo que realmente a veces pienso, y en eso creo que se abriría la discusión, y es mientras el hombre asuma una posición cómoda y no asuma la posición o el rol que es el rol de liderazgo, el rol de tomar las decisiones, el rol de acercarse a Dios y ser el sacerdote, el líder, porque no estamos interesados en ello, o sea, no estamos. ¿Quiénes son las personas más consagradas, más dedicadas? Las mujeres realmente son más responsables de ese ejercicio, porque nosotros definitivamente estamos en una posición cómoda y no asumimos el rol que tenemos que asumir. Yo no quiero, evidentemente es contra natura, es antibíblico, Dios castiga, pero dése cuenta por qué las mujeres muchas veces tienen como pareja a una mujer, y es por el nivel de compromiso, porque las mujeres salen y dicen, y es claro, o sea, cuando se reúnen las mujeres dicen, bueno, ¿y dónde vamos a conseguir esposos si los pocos que hay no adquieren un compromiso? ¿Sí? Ahora el compromiso, ¿dónde comienza? Comienza en prepararse, en esa relación con Dios, donde uno diga, mira, wow, esta persona comenzó chiquito, pero el nivel de compromiso es impresionante. Nosotros nos mandan y al tercer día de que nos levantamos a las 5:20 de la mañana ya no queremos levantarnos. Es siempre esa posición cómoda y debemos de admitirlo. Cuando nosotros rompamos la estructura y agarra un liderazgo, pues todo el mundo se va a dar cuenta y sobre todo en el grupo uno se da cuenta quién asume el verdadero liderazgo, ¿sí? ¿Quién quiere decir, venga, yo quiero participar, quiero salir adelante, quiero hacer esto? Pero cuando ya se llama que asuma un liderazgo, normalmente los hombres siempre tenemos una disculpa para decir, no lo asumimos. Ese es realmente el verdadero problema. Y no estoy hablando de la gente de afuera, la gente del mundo, estoy hablando de la gente de la iglesia, ¿sí? Es increíble, es un ejercicio que hemos hablado con mi esposa, y es, usted dice, vamos a hacer un ejercicio de mujer integral, y aparecen 700 mujeres, y faltan cupos, ¿sí? Dice, vamos a hacer un ejercicio con hombres un sábado, y van los mismos 10 gatos de liderazgo, no van más.
Dice, ¿qué pasó? Ahora revisa uno y mira hombres de bien. Y entra uno y se reúnen, no sé, 10, 15, 20, no se reúnen más. Y es el nivel de compromiso. Eso me llevó, ¿sabe qué? A mirar las estadísticas. Y entré al DANE y revisé la página del DANE. Y increíblemente, o sea, hasta ahí la naturaleza es perfecta y es que la relación es 1 a 1, o sea, se demostró en el censo que hay 48 millones de habitantes, no 50 como lo veníamos diciendo, y está 24-24, está muy equilibrado el tema. Entonces uno pregunta y dice, ¿y dónde están los hombres? ¿Y dónde están los hombres comprometidos? ¿Y dónde están los hombres en el liderazgo? Pero me encanta, por ejemplo, el ejercicio de hoy es un ejercicio espectacular. Me encanta que los hombres comenzaron a dejar atrás eso y el ejercicio lo ve uno que ya por digamos, del grupo casi que el 33% es la participación de hombres. Cuando se abren estos foros, el hombre está participando, está liderando, está haciendo su rol. Y eso realmente uno dice, wow, o sea, si algo va a tener futuro es el ministerio y yo creo que vamos a recoger lo que hoy en día se está sembrando. Pero es bueno abrir estos debates, primero porque hay que adquirir conciencia, ¿sí? Y porque hay que decir, espere, vamos a salir de la posición cómoda y adquirir realmente el liderazgo, pero es el liderazgo divino, el liderazgo conforme a la palabra de Dios. Chévere. Sergio, ¿tú ibas a hablar? Ya bajo la mano. Ya volví. Dime. No, ya estoy acá. Pues diga, es que son cosas que, bueno, a uno lo ponen a reflexionar. Pero bueno, lo que nos dijo Iván estuvo duro. Pero bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Y pues digamos que para eso estamos acá, para oír, para interiorizar, si hay que cambiar, hay que cambiar. Digamos, pues yo quería hacer un pequeño comentario en cuanto al tema de las consecuencias de la caída. Digamos, yo miro el interior, o sea, uno observa a las personas y yo me observo a mí mismo y uno lleva un Edén en su corazón. O sea, el Edén está de presente en su corazón. Yo digo cosas que de pronto van a sonar controversiales, pero es así. O sea, las digo porque estoy convencido y creo que es así. A nosotros nos dijeron que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Nosotros sí fuimos hechos a la imagen de Dios, pero nosotros perdimos eso y ya no somos hechos a la imagen de Dios. Digamos, ya hay estudios científicos y humanísticos que ya dicen que nosotros no nos parecemos a Dios porque nosotros somos narcisistas, los seres humanos, y en mi caso, yo soy narcisista. Y el narcisismo es ser postizo. Es un delirio de autoimportancia, es una réplica que uno hace de algo que perdió y quiere comer y comer y hacer cosas y no se llena con nada. Pero uno se la pasa toda la vida en esa inercia navegando. Digamos, a mí una parte de la Biblia me parece interesante cuando el apóstol Pablo dice que Dios le dio un aguijón para que él no se jacte y no se vanaglorie, sino que se sintiera débil. Y digamos que eso es importante en la vida de un hombre, pues que es muy duro decirlo, pero que Dios nos pusiera un aguijón. Digamos, el trabajo puede ser un aguijón que no es cruel, pero a uno le sirve para menguar ese narcisismo que quedó en uno. Y uno se da cuenta, digamos, uno navega en esa inercia, pero uno no se da cuenta el límite de su ser. Ese es un problema cuando uno se relaciona con las mujeres, que le dicen que uno es desatento, que uno no escucha, que uno no atiende, y eso es lo que pasa, porque uno navega mucho como en lo que uno cree y está convencido que es. Además de que uno vive engañado por la razón, porque uno cree que como hombre uno cree que la razón es, pero resulta que la razón muchas veces en la vida no funciona. O sea, la razón puede funcionar, parece que para ciertos casos, y es difícil uno desprenderse de esas ideas que uno como hombre tiene concebidas, pero si uno pudiera, digamos,
quitarse la razón. Por ejemplo, las mujeres yo creo que pues son más espirituales porque son más emotivas. O sea, si uno se quisiera acercar a Dios, no lo va a hacer nunca. El medio más malo es la razón. Por la razón, o sea, si uno usa la razón, se está desalejando de Dios. Así funciona. Aunque a uno le parece que está bien. Pero yo no sé si las mujeres no son tan racionales, son más emotivas y tienen más experiencia espiritual y quizá más esa mística espiritual que tenemos nosotros. Digamos que lo que estoy diciendo es que ser hombre no es fácil. O sea, ser hombre es difícil encontrar, digamos, el propósito que nos mueva, porque sí existe también un status quo, y el status quo es algo que se creó para decir, estas son las reglas y el que las cumpla está bien, pero eso no existe y no debe existir. Digamos, quizá las generaciones que vienen atrás de nosotros lo ven y nos ven es como un poco de estúpidos que tratan de cumplir unas reglas, pero no debe ser así porque cada persona es diferente y nosotros tenemos un propósito diferente, pero que no lo encontramos tampoco, más estamos por nuestro narcisismo, porque nos creemos importantes, porque queremos a una mujer así como no la mostraron en un cuento de hadas, y a las mujeres quizá también les enseñaron a soñar con un galán, y quizá no precisamente uno tiene la pinta de ese galán de telenovela, apasionante, rico, millonario, y porque sí, o sea, cada quien, y vive uno así vive más o menos la humanidad, pero digamos, orémosle al Señor y oramos en el Espíritu de que encontremos como ese propósito, que a pesar de que ese propósito no se alinea a todas las reglas que nos han enseñado, pero que nosotros, ese propósito sea ese móvil para que nosotros luchemos y empecemos como a movernos con más seguridad y con más convicción. Y yo no sé, yo creo que también las mujeres miran en uno la seguridad, si uno de verdad lleva un propósito, porque uno, pues no las podemos invitar a una vida caótica, decirle, mire, yo la quiero, la amo, aún así hayan muchas cosas, pero mi vida es un caos, no hay un propósito, no hay una dirección, no sabemos para dónde coger. Pero entre todos, no sé, ese es como mi aporte, que digamos, uno trata de estudiar como para tratar de, por ejemplo, realmente nosotros no somos hechos a la imagen de Dios, eso se perdió. Yo no me parezco a Dios en nada, Dios es diferente a nosotros, o sea, es así, y nosotros no somos buenos, nosotros tenemos muchas cosas dentro de nosotros que corregir, que cambiar, para cumplir nuestro propósito. Eso es como lo que yo quería hacer. Digamos, yo hago el aporte, pues, digamos, también el fruto de haber leído, digamos, un problema que uno tiene es ser tan racional y digamos que la razón goza de buen prestigio, porque todo el mundo, o sea, en la humanidad dicen, si usted piensa, razona, pero resulta que está mal la forma como uno piensa y como razona. Entonces, ahí nosotros tenemos fallas, entonces tendría uno que aprender a dudar. Aló, perdón, sé que están diciendo algo, pero el sonido lo tiene caído, Iván. Sergio, muchas gracias, nos encanta. Mira que a mí me fascina escuchar es muy interesante, sí, es muy interesante. Y es muy interesante y me encanta porque dice transparencia, se ve honestidad, la capacidad de decir. Expresar lo que piensa. Es bueno porque en la medida que uno tenga esa relación con Dios que haces alusión, pues comienza uno a ver un mundo diferente. Pero ahí arrancamos todos y me parece que la transparencia, que el confrontarse uno mismo y comenzar a avanzar es el paso que todo hombre debemos de avanzar para llegar. Obvio, en eso estoy totalmente de acuerdo y comparto contigo, que uno debe ser un hombre propositivo, un hombre que le brinde seguridad a una persona, un hombre que tenga un norte perfectamente claro, porque
Cuando uno no tiene un propósito, pues cualquier te invito a mi caos. Sí, te invito y evidentemente digamos que las mujeres son más maduras por naturaleza y dice, espere, suficiente caos he tenido en mi vida para meterme en un bus peor que el mío. Pero cuando ya el hombre tiene el horizonte claro, pues evidentemente todo el mundo se sube en ese bus. Gracias, Sergio, me encantó tu participación, me parece súper chévere y eso me encanta, que se abra, que se debata con capacidad y que mostremos evidentemente lo que somos, porque si sabemos dónde estamos, podemos saber a dónde vamos a llegar. Gracias. La idea, perdóname, Sergio, yo quería, o sea, en este momento, desde luego que es muy interesante escuchar, esa es tu posición, lo que está ocurriendo contigo, ¿sí? Tu postura con respecto a, en la medida en que se vaya estudiando más la palabra de Dios, Sergio, en la medida en que se vayan entendiendo conceptos que no se entienden a primera, de buenas a primeras, o sea, que va pasando el tiempo y dice, caramba, yo no lo había entendido de esta manera. En este momento, en el capítulo que acabamos de ver, se hablaba del Adán, del primer Adán y del segundo Adán. O sea, eso es un concepto que, caramba, uno no pasa rápido porque esa es una comida un poquito no tan leche materna, sino un poco más sólida. Y ahí, en estos conceptos, Sergio, está esa profundidad de lo que tú estás hablando. Porque la verdad de lo que tú estás en este momento diciendo de que los hombres somos narcisistas, de que nunca nos vamos a parecer a Dios, la respuesta es el Señor Jesucristo. Pero debes entender por qué la respuesta es el Señor Jesucristo. Aquí, ahorita no vamos a dar una clase de todas estas cosas para que lo entiendas en 5 minutos, ¿sí? No, esto es un proceso que cada uno tiene de una manera con relación a su pelea allá adentro entre la razón y lo que Dios está diciendo, y en la medida en que se va conociendo la palabra de Dios, en que el Espíritu Santo te da el discernimiento, tú vas empezando a derribar esos mismos conceptos que estás teniendo en este momento, poco a poco, poco a poco. Entonces no se trata de debatir lo que tienes en este momento, lo que estás pensando, para nada. La verdad a mí me da una alegría profunda que te expreses de la manera como lo has hecho, porque es mostrar la transparencia, como lo dice mi esposo, y eso es lo que necesitamos, eso es lo que los invitamos, a que ustedes, o sea, aquí estamos todos para aprender. Entonces, y obvio, lo que tienes toda la razón, no podemos decir, la idea no es que no esperamos a que un hombre diga, ven, te invito a mi caos, y entonces si nosotras ahí como todas tontas vamos y seguidoras de un caos, no, definitivamente somos seguidoras y debemos seguir un hombre con propósito. Así es, Sergio. Muchas gracias por tu intervención. Sergio, nos encanta. Muchas gracias. ¿Me permiten aportar algo? Ya, perdóname un segundito. Yo creo que nunca has visto la razón de la fe. Y efectivamente, digamos que esa es una discusión impresionante. La razón cuando el Señor Jesucristo entra en escenario, ahí está todo el pensamiento helénico, donde nace la filosofía, y Dios nace en medio de la razón, o sea, en medio de ese pensamiento, de ese fluir, del debatir, y la filosofía nace sobre Dios desconocido, cuando y les venga Perdóname, a el Dios desconocido. Cuando la filosofía nace sobre 3 preguntas: es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Que es evidentemente un tema escatológico, es un tema que el hombre se está preguntando a través de la razón. Pero me encanta, mira, lo primero, o sea, yo creo que tiene unos planteamientos claros, y es evidentemente dónde estoy yo y hacia dónde camino, y yo debo evidentemente direccionar, saber un norte para que me acompañen, y me gusta el razonamiento que hace Sergio, me encanta, porque uno no puede invitar a subirse a nadie a un barco cuando yo no tengo ni idea para dónde voy. Chévere, Sergio, me encanta. Y me encanta la participación de los hombres, de verdad me gusta esto que estamos creando, estamos sabiendo. Espera, Rodri, porque es que antes de ti está... Alexander, Adriana y Janet. Sí, por favor. Discúlpeme. Quisiéramos escuchar a Alexander, que alzó la mano hace un ratito. Alexander, buenas noches. Te escuchamos. Hola, buenas noches. No puedo poner cámara porque estoy en zona rural y aquí la señal es grave. Además tengo una... Diego ahí inventó la regla, pero bueno, la regla no sábados, pero bueno. Perdón, nosotros nacimos con el globo derecho, Alexander. Sí. No, además tengo una pinta de calentano horrible acá, por más de que tengo aire acondicionado. No se pierden de mucho, la verdad.
No, es que yo no sé, nosotros tenemos una línea delgada entre, obviamente, la verdad es la Biblia, ¿no? Pero como que a través de los años se nos ha humanizado la palabra y se nos ha colado un poquito del mundo como en la forma de vivir, ¿no? De por sí yo soy muy dado al hipismo, como a vivir libremente y como, ay, sin tantas cosas materiales y como ir por la vida disfrutando el olor de las flores o algo así, digámoslo así, idealizado. Entonces, pero con respecto a lo que hablaba Adriana de la hija, pues a mí me parece que ahí de pronto tenemos una parte como humana metida, humanista, actual, mundanal, algo así. Y yo creo que para eso es bueno como pues estudiar la Biblia, ¿no? Para uno hallar hacia dónde es. Porque si tú le preguntas a una chica por ahí tipo 20 años que si ella va a ser sumisa y que si le va a hacer caso al marido, pues ella yo no creo que te vaya a responder sí, 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 por más de que vaya a la iglesia, porque pues ellas ya vienen como con otro chip, otra programación, de pronto pues obviamente por experiencias vividas de familiares o que han visto cosas así. Entonces, no sé, yo tengo muchas cosas en la cabeza de lo que yo creo que es correcto, pero hay veces hay cosas que no son correctas si yo me pongo a mirar la Biblia. Entonces, eso es como lo que uno quiere, lo que yo busco aquí, ¿no? Es como aprender por dónde, cuál es la línea esta delgada para no salirme y embarrarla, como siempre suelo hacerlo. Entonces, como para seguir derechito y seguir bien, ¿no? Porque es que a veces es muy pequeño, por pequeñas cositas, uno se desvía y resulta por allá en el carajo, perdido. Entonces, como chévere es por este lado aprender eso, ¿no? Como ver por dónde agarro para no embarrarla. Súper, Alexander, me encanta, pero además, digamos que esa discusión, a mí, ¿sabe qué me encanta? Porque cuando estamos los hombres se abren estas discusiones y han sido discusiones amenas, espectaculares, pero me encanta el liderazgo que tomaron aquí los hombres, chévere, o sea, eso, el querer decir, sí, no somos perfectos, pero creemos que por la bondad y la misericordia de Dios, si yo pongo y me encamino, puedo llegar a donde me propongo. Nos estamos preparando, eso es lo que Chévere, estamos haciendo. sí, muy chévere. Muchas Bueno. gracias, muchas gracias. Sigue Adrianita Ramírez. Buenas noches a todos. Bueno, después de esa intervención de estos hombres, y ya como que yo ya no quiero ni participar, me da pena porque, porque yo voy a hacer como más. No, hablabas tú, Janet, por eso alcé la mano y hablabas, es que es importante tener en cuenta y es que, o sea, tanto la estrategia de Satanás a que nosotros caigamos en esa tentación de pecar no ha cambiado desde el Edén. A las consecuencias de ese pecado no han cambiado tampoco. O sea, ninguna de las dos han cambiado. Entonces, ahondar un poquito en el tema, que pues quiero felicitarme, eso estaba escuchando a los muchachos y me encanta porque son sinceros y se les está viendo esta humanidad, pero también tienen la entereza de querer realmente conocer otra verdad diferente, que esa es la que conocemos del mundo, pero Dios nos muestra, chicos, Dios nos muestra una verdad que es mucho mejor y con una esperanza futura, que es lo mejor, que siempre con Él tenemos oportunidad. Y pues quería hablar un poquito contarles un poquito de las consecuencias de tanto del hombre como la mujer. Es que juntos fueron, o sea, pobrecitos, juntos tuvieron sus propias consecuencias. Siempre, bueno, todos dicen, sí, el hombre, claro, el hombre tiene más responsabilidad y el papel del hombre es grande, pero la mujer también, o sea, la mujer también es responsable. Entonces, yo quiero hablarles un poquito de eso y es que realmente la mujer tuvo culpa cuando nunca tomó al hombre en cuenta. Realmente eso es lo que se está viendo ahorita. Eso es lo que se está viendo en este momento. Al hombre nunca se le tomó en cuenta. En el momento en que Eva toma decisiones, en ningún momento consultó, nunca le dio la importancia a Adán en ese momento. No lo reconoció, o sea, para ella no fue en ese momento importante y no lo reconoció como importante en ese momento.
Entonces resulta que para ella, que quiso hacerle que le hizo entender que su opinión no era importante. ¿Sí? Entonces, Eva tuvo su responsabilidad. Y lógicamente, pues Adán lógicamente tuvo también su responsabilidad porque él lo que hizo fue culparla. ¿Y qué sintió Eva en ese momento? Sintió traición. ¿Y es diferente a lo que estamos viviendo ahorita? No. Nosotros nos sentimos muy traicionadas, nos sentimos dolidas, nos sentimos esto. Pero entonces tanto el hombre, ahí es donde yo voy, y es que tanto el hombre como la mujer tenemos las mismas oportunidades. Tenemos las mismas oportunidades de cambiar esa historia. Y la oportunidad, como decía Yanecita ahorita, es Jesús, definitivamente. Dios nos dio, porque él, cuando le preguntó a Adán, él le preguntó a Adán primero, sí, pero le preguntó a Eva también. O sea, juntos a los dos les dio la misma oportunidad. Entonces, es lo mismo que está pasando ahorita. Dios nos da la misma oportunidad, las mismas herramientas, las mismas, como las mismas oportunidades de cambio. Entonces, es ahí donde podemos encontrar que realmente el camino, la verdad y la vida siempre va a ser Jesús. Y en Él es la única persona que podemos tener una esperanza de cambiar esto. Bueno, creo que eso era, para no alargarme más, eso era lo que quería contarles. ¿Puedo hablar? Yo sí. Janet. Hola. Bueno, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días, fueron 2 maneras diferentes de pecar, ¿sí? Eva fue engañada. ¿Y cómo pecó Adán? Adán pecó con conciencia, porque él sabía lo que estaba haciendo cuando Eva le ofreció el fruto. Entonces él quebrantó un pacto con Dios y hubieran unas consecuencias que es la que está preguntando Yanecita. Entonces las consecuencias de la mujer ya la vimos, y las consecuencias del hombre, pues el trabajar, y hay una que es la más fuerte, que yo creo que es la que desencadena tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, y es que desearás a tu marido y él te dominará. Y eso fue lo que pasó, y por eso fue que surgió el movimiento feminista, la liberación femenina. ¿Qué hizo? O sea, como las mujeres estábamos tan subyugadas al hombre, había maltrato, había el maltrato. Entonces, ¿qué hicieron? O sea, las mujeres se unieron un día y dijeron, no, es que este hombre me trata así, este hombre está así, así, no sé qué. Y entonces todas estaban hablando por su dolor, por medio de su dolor. Entonces ellas decidieron rebelarse y acabar con el diseño, porque finalmente el diseño, eso hace como 50 años, sí, hasta hace 50 años, el diseño medio se mantenía, que era la mujer que estaba sujeta, que estaba en su casa, que estaba con su familia, pero ya después no. Entonces fue cuando se desencadenó la liberación femenina, y ya vinieron las consecuencias más fuertes. No, es que ahora sí yo ya no me dejo, yo soy independiente, yo soy agresiva, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, yo ya no quiero el matrimonio, yo ya no quiero hijos, yo ya no necesito un hombre para vivir. Entonces ahí es donde vienen las consecuencias, que hoy en día es lo que estamos viviendo, y era lo que nos estaba contando Adrianita Bello, ¿sí? Porque hay muchos jóvenes hoy en día que no quieren tener hijos, que no creen en el matrimonio debido al pecado, ¿sí? Y otra de las consecuencias también que estamos viviendo hoy en día es ver que es tan triste, que Carlitos lo decía, como 2 mujeres y como 2 hombres, o sea, tienen una relación. Eso es parte de la caída que hubo en el Edén. Eso era lo que quería comentarles. Gracias. Participación, sí, y seguimos viviendo evidentemente los mismos temas, no hay nada nuevo debajo del sol, siempre es lo mismo que hay ahí. Bueno, Rodrigo, continúa, por favor. Bueno, voy a hacer puntual frente a las consecuencias de la caída en los dos. Sergio, espero me escuches. ¿Qué sucede? Dios creó a imagen y semejanza al ser humano, y lo creó como un ser tricótomo con cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? En el momento en que Dios crea a ese hombre tricótomo con cuerpo, alma y espíritu, ese cuerpo se une a esa alma y ese espíritu, y esa alma y ese espíritu se une a Dios. ¿Eso qué quiere decir?
que uno, hay un significado en ese momento de la creación del hombre con un propósito para Adán y para Eva. Segundo, que habían unas necesidades satisfechas en ese momento como tal, en las cuales Dios había creado. Tercero, el hombre tenía un sentido de pertenencia y, como se lo decía anteriormente, había una unión tricótoma. En ese momento, esa creación a imagen y semejanza era perfecta. ¿Qué sucede con ese ser tricótomo de cuerpo, alma y espíritu, Adán y Eva? Para resumir todo lo que ustedes han dicho, en consecuencia al pecado. Uno, que después de ser amado, aceptado, ¿sí?, entra a un proceso de rechazo. Y en ese proceso de rechazo hay un proceso de culpa, de vergüenza, de debilidad. Y eso lleva a desencadenar una serie de situaciones hoy en día que somos las que estamos viviendo. ¿Listo? Eso nos lleva a que de alguna u otra manera los seres humanos tengamos que vivir en una lucha constante para generar una identidad. Y cuando uno genera una identidad como tal, en Cristo Jesús, como lo decía la profesora Janet, uno tiene la capacidad de comprender quién es Dios, qué relación tengo yo con Él, cuál es mi creencia y bajo esa creencia cuáles van a ser mis pautas de comportamiento cristiano para cumplir ese propósito. Mientras que no haya esa identidad, ¿sí?, como tal, y mientras que no comprendamos lo que sucedió en esa tricotomía a los dos, tanto a Adán como a Eva, antes y después del pecado, vamos a estar de pronto mirando qué consecuencias hubieron en cada uno, en Adán, en Eva o en los roles. Pero más allá de esos roles es lo que les acabo, digamos, de resumir en el buen sentido de lo que sucede con los dos. ¿Ok? Y entonces caemos en esos estereotipos sociales, en esas falsas identidades, en esas condiciones de reconocimiento, en esas condiciones negativas, y entonces afloran los nuevos movimientos, todas las situaciones de vida que hoy en día hay entre hombre y hombre, mujer y mujer, y se pierde la necesidad de crear familia, que era lo que decía Iván al principio. ¿Ok? Entonces, la sociedad condiciona, pero el ser determina. Nosotros determinamos qué tipo de identidad debemos tener, y por eso es que las mujeres son tan espirituales, porque su tricotomía, su alma, sus emociones y su espíritu van mucho más unidas a Dios, cosa que no debería ser así, como lo decía Iván al principio, en donde nosotros deberíamos de alguna u otra manera llevar ese liderazgo para ahí sí tener una sociedad mejor. ¿Vale? Gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Excelente. Glorita Lucy. Sí, la respuesta, como decía Dieguito, hay muchas respuestas, Sergio, y no solamente Sergio, sino todos, en el IBLI, en estudiar la palabra de Dios de una manera ya mucho más profunda. El IBLI es un muy buen recurso para hacerlo. Y algo de esto que estaba hablando Rodrigo, se trabaja bastante en el curso de madurez espiritual. Glorita. Janecita y Iván, buenas noches. ¿Cómo están? Y a todos, buenas noches. Bueno, yo creo que si Sergio habla de la racionalidad, debo decir que como mujer también, yo soy súper racional, soy una mujer que estudia mucha filosofía, entonces a mí me ha costado mucho trabajo y Janet creo que los hombres no son solo los racionales, ¿sí? Quiero decir que las mujeres también lo somos, pero esto no nos aparta de entender cuál es el diseño que Dios creó en nosotras para ser las mujeres de bien. Me refiero a mujeres de bien con ser las mujeres que Dios dispuso y el modelo que Él quiso para nosotros. Para mí fue muy difícil entender por qué una mujer tenía que ser sumisa. No fue fácil, le dije a Janet, no puedo, creo que no puedo, pero ese no puedo era más entendido desde mi razón y no desde la espiritualidad, y no viéndolo como la necesidad de encontrar eso que Dios había creado en mí. Entonces, estudiando estos capítulos, supe cuál era ese diseño y que esa sumisión no era bajar la cabeza, que me pisotearan y que pasaran por encima de mí, que no me valoraran y eso no. Es diferente la sumisión del diseño divino.
Entonces a veces lo que pasa es que nosotros como que no logramos entender desde la espiritualidad y desde nuestra categoría y desde nuestra religiosidad y desde nuestra misma filosofía de vida y desde nuestra misma moralidad. No es una ética. La ética a veces nosotros la confundimos con la moralidad y lo que nosotros tenemos es una moralidad, porque la ética es social. Sí, la ética es lo que todos hacemos en comunidad, pero la moralidad es lo que yo hago individual y creo que la moralidad es lo que me ha llevado a hacer lo que el diseño de mujer que Dios dispuso. Entonces, no todas las mujeres creo que Dios tiene un propósito con cada una de nosotras y algunas dice a ustedes les voy a dar un esposo y su propósito que yo tengo para ustedes es que conformen un hogar, para otras no, para otras tiene otras cosas diferentes, servirlo en otros ámbitos. Entonces, quería compartir eso, que no fue fácil entender la sumisión, que hoy lo entiendo y le doy muchas gracias a Janet por sus días que dedicó conmigo a leer y a explicarme y a entenderlo de esa manera. Hoy entiendo cuál fue las consecuencias de esa Eva y cuáles son las consecuencias que a nosotras nos pasan ahorita con la Eva moderna, porque también tenemos muchísimas tentaciones y muchísimas cosas alrededor de nosotras, y entre más nosotras estudiamos, más trabajamos, más cargos altos ocupamos, creo que ese diseño de la Eva y ese demonio está ahí. Entonces el que le digan a uno eres inteligente, bonita, eres, bueno, la supermujer, uno a veces se lo cree, como estaba diciendo Sergio en un momento, que uno se vuelve narcisista, sí, no solo los hombres, las mujeres también, porque creo que eso es una parte de la naturaleza de los seres humanos. Entonces, este discipulado lo ayuda a uno a encontrar ese diseño y a encontrar las consecuencias en la modernidad, no solamente atrás, sino que entenderlas cómo están ahorita y qué es lo que nosotros estamos viviendo. Era como eso. Gracias, Glorita. Yo creo que Glorita, lo que tú aprendiste de Janet lo tuvo que aprender en carne propia, ¿sí? Y lo vivió. Una pelea fuerte con eso. Sí, pero evidentemente es que nosotros, y uno entiende, dice, ¿bajo qué circunstancias me someto yo a un hombre que no conoce a Dios? ¿Sí? Y recuerdo que la esposa del pastor Mario, Cristina, se fueron de pastores ellos tienen una anécdota interesante, a Bucaramanga, y hicieron una reunión, y Cristina dice, no, es que esposas sométanse a sus esposos. Dice que 3 mujeres que estaban ahí se pararon y dijeron, ¿y esto qué le pasa? Y se fueron y nunca volvieron. Pero es por eso, por falta de conocimiento y saber evidentemente cuál es el diseño divino. Por aquí Alexander escribió algo que me pareció interesante. Dice, tenemos que estudiar. Claro que sí, tenemos que estudiar, que dice que podrán 2 juntos caminar si previamente no se ponen de acuerdo. Y es lo que se llama no te juntes en yugo desigual. O sea, es obvio que no va a funcionar una relación cuando yo estoy pensando de una manera y la persona con que yo me voy a casar piensa completamente diferente. Por eso el pastor Mario, que es nuestro pastor en este caso, ahí, dice, yo jamás voy a casar personas en yugo desigual, porque eso no va a funcionar. Ahora bien, cuando tanto el hombre como la mujer tienen plena claridad de sus roles y el rol que va a jugar dentro del matrimonio, pues funcionan las cosas realmente. ¿Por qué? Porque sabemos evidentemente quién es cabeza, quién lidera, sabemos evidentemente quién es la ayuda idónea, cómo se toman decisiones en equipo, cómo se trabaja en equipo y cómo se constituye un hogar sobre la roca, que es lo que uno sabe. Ahora bien, tiene uno que romper una cantidad de dogmas, temas contraculturales, claro que los tienen que hacer, de eso se trata. ¿Por qué? Porque venimos de hogares que han sido o disfuncionales, o venimos de unas relaciones que no funcionaron, venimos de un sistema donde lo que decía Marcos es claro, o sea, aquí sale y es el que, tal vez el que más grite, el que diga, el que se imponga, es el que va a intentar llevar el liderazgo. Y
las consecuencias pues están a la vista, relaciones que normalmente terminan muy rápido. Para que funcionen, funcionan a la manera del diseñador original, que es el Señor. Ahora, en esta discusión que hemos hablado, que si es el hombre responsable, y cómo lo vemos nosotros, por lo que decía mi esposa hace un momento, y es por el machismo, por ese liderazgo que no es un liderazgo piadoso, por ese sentido de lo que es el amor diferente a lo que es el amor y lo que dice la palabra de Dios, que es el verdadero amor, y nos discutimos en si es el hombre o es la mujer, y perdimos el fundamento, que de pronto Arelis lo decía sabiamente. Realmente el problema no es el hombre, realmente el problema es el pecado que mora en el hombre. Ahí es donde, mira una discusión, ¿quién generó toda la discusión? Satanás a través de la culebra. ¿Y quién ha hablado de Satanás? ¿Quién ha hablado de la culebra? Nada, nos sentamos en que si es el hombre o que es la mujer. Y él está ahí sentado en una esquina, riéndose, tratando, sí, a mí tratando de decir, oiga, yo no existo, yo no existo. Y siempre envenena al hombre, envenena a la mujer. Recuerde que el campo de batalla del hombre y de la mujer está en la mente, ¿no? Y ahí es donde Satanás lanza los dardos, y nadie nos hemos dado cuenta quién es. Realmente, digamos que donde nace el problema, quien genera el problema, el autor principal, el responsable de la caída, nunca lo hemos abordado. Siempre lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque como somos visuales, no lo vemos realmente en el campo físico, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara y nos dice cómo es que nació el pecado. Y de verdad reitero lo que dije hace un par de minutos, ¿hay quién ha tocado? Evidentemente, ¿quién fue el verdadero responsable? Sí, nosotros no vamos a decir que no asumimos un cierto grado de responsabilidad, pero realmente si la culebra, como es el caso, ahí no hubiera venido a aparecer en el campo y atentar a la mujer, lo más lógico es que seguirían viviendo Adán y Eva, no sé, seguiríamos viviendo en el paraíso, ¿sí? Y es la manera, ahora, no dista de lo que es, o sea, los grupos que hoy en día se ven, donde la mujer trata de imponerse y de salir, todo lo que es el feminismo, ¿de dónde viene? De corrientes satánicas, o sea, el tema ha envenenado, ha desviado la verdad, la ha camuflado, le ha cambiado la forma y ha dicho realmente el hombre, esos hombres salvajes, esos hombres animales. A los hombres nos han dicho lo que de pronto decía Marcos, es que uno no puede hacer el liderazgo porque ellas dicen, no me sometería a cualquier patán. Más cuando uno ha sido herido y golpeado en el corazón por hombres que no son cristianos, que no conocen la verdad de la palabra de Dios y que han desfigurado el concepto de lo que es la verdadera relación a la manera de Dios. Realmente me encanta que se hayan abierto estos espacios buenísimos, muy buenos. Muchas gracias. Y podernos confrontar, sí, de pronto lo que decía Diego, a veces como que no nos gusta que nos digan la verdad y cuando nos confrontan no es muy chévere, pero es la verdad. Y una vez asumimos realmente, comenzamos a dilvanar y ir al meollo del asunto. Y ir al meollo del asunto es atacamos. Por eso, cuando se dice Dios ama al pecador, odia el pecado. Y odia al consumador del pecado, que finalmente es Satanás, que está instigando, que está llevando ahí. Pero la conclusión final es, debemos conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. El Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y nosotros decimos, ¿y cuál es la verdad? Esta es la verdad. Entonces, en conclusión a la pregunta, o sea, el responsable no es el hombre, no es la mujer, es el pecado. Sí. Sí. Entonces, es eso, es descubrir y decir, ¿quién es el responsable de la caída? ¿Quién es el responsable de lo que vivimos hoy? El pecado, que normalmente fue generado a través de Satanás. Él es el causante, sin evadir nuestra responsabilidad, pero es lo que nosotros debemos de trabajar y vemos cómo sigue trabajando. Como trabajó ayer, lo sigue trabajando hoy y lo seguirá trabajando mañana. Pero si nosotros descubrimos la verdad, podemos trabajar en pro de ello. Realmente el responsable de la caída, el responsable de la hecatombe, lo que nos está sucediendo, al que no podemos ignorar, es Satanás. Eso debe quedar claro acá. Había una mano levantada. A María Paula y ya pues oramos para finalizar la reunión.
María Paula. Activa tu teléfono, tu audio. Ya. Hola. Bueno, hay una cosa que yo todavía me pregunto. Entiendo perfectamente que, digamos, se han desfigurado los roles del diseño divino. Pero por otro lado, y entiendo también, digamos, lo nocivo que puede ser la liberación femenina en cuanto al desprecio de los hombres y a la suplantación y el creerse superiores que los hombres. Pero por otro lado, creo que sí han habido algunas conquistas que se deben en parte a la liberación femenina, si se entiende bien entendida. Por ejemplo, creo que durante muchos siglos la historia fue muy hegemónica, no tenía la visión de las mujeres, la literatura igual. Hoy en día, digamos que las mujeres aportan a la ciencia, a la literatura, a la historia. Hay mentes brillantes, hay mujeres absolutamente brillantes que creo que estarían absolutamente desperdiciadas si se relegaran solo a quedarse en sus casas para ejercer ese rol, digamos, más tradicional. Entiendo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo le dediqué los 4 primeros años de la vida de mis hijos, los 2 primeros del uno y los 2 primeros del otro, y no trabajaba en nada más, sino que estaba con ellos porque entendía que esa era mi prioridad. Pero me veo hoy en día y digo, yo quedarme en la casa, siendo que soy abogada, siendo que estudié tanto, siendo que he aprendido tanto, y hay tantas mujeres tan brillantes que le aportan a las diferentes esferas de la academia, de tantas cosas, que en realidad sí creo que hay una conquista, y es que el mundo empieza a tener en cuenta también la visión femenina, sin que eso quiera decir que vayamos a aplastar a los hombres, ni mucho menos. Yo agradezco que hoy en día mi hija Sofía pueda jugar fútbol igual que juega Alejandro, puede hacer una cantidad de cosas que a las mujeres les estaban vetadas, podamos votar, podamos tener una voz. Entonces, creo que no hay que satanizar tampoco del todo la liberación femenina si se entienden como conquistas de esferas en las que antes las mujeres no podían participar. Entonces, tengo como ese dilema. Entiendo perfectamente que no podemos suplantar los roles, pero por otro lado también veo conquistas y conquistas favorables. Sí, María Paula, o sea, no hay que desvirtuar, evidentemente. Yo creo que quien reivindicó a la mujer fue el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo hizo cosas impresionantes. Lo que sucede es que nosotros ya hoy estamos acostumbrados y cuando leemos la palabra no la leemos en el contexto histórico y por eso no descubrimos grandes cosas. Pero yo le voy a decir en dónde el Señor Jesucristo ha restituido impresionantemente a la mujer. Cuando el Señor Jesucristo se sienta a hablar en la casa de Marta y María, María está escuchando al Señor Jesucristo. Por eso es que Marta le dice, Señor, ¿y tú no vas a decir nada? Y le dice, Marta, Marta, cansada y afanada estás, pero María ha tomado la mejor parte. Y uno lo lee y no le da el contexto. Históricamente, ninguna mujer podía estar sentada en una reunión con hombres. El único que admitió en su momento que una mujer se sentara a escucharlo ahí fue el Señor Jesucristo. Restitución que hace Dios a la mujer. Segundo, cuando llega el Señor Jesucristo y entabla una conversación con la mujer samaritana, de por Dios, o sea, es la mayor restitución que hay. ¿Por qué? Porque al hombre no le estaba permitido hablar con una mujer, y menos a un judío con un samaritano. Eso era impresionante y lo vemos en el pasaje. Y el Señor Jesucristo se rebaja, baja al nivel y le dice, ¿me podrías dar agua? Eso no se podría ver, o sea, usted podría morirse de sed, pero no se le podía decir a una mujer. ¿Qué vemos ahí? Restitución de la mujer. Ahora bien, cuando nosotros vemos en la cruz realmente a quién se menciona en la palabra que estuvo al momento de la muerte del Señor Jesucristo, a María, a Magdalena y un grupo de mujeres, restitución de la mujer. El Señor Jesucristo, ¿a quién se le presentó por primera vez luego de estar resucitado? A una mujer. En muchos de los apartes bíblicos lo que vemos nosotros es cómo el Señor Jesucristo está restituyendo espacio que nunca debería de haber perdido, porque si realmente se hubiera hecho a la manera de Dios, pues lo más lógico es que ese espacio se hubiera dado dentro de un vínculo de lo que es el verdadero amor. Recuerden, lean siempre Primera de Corintios 13, cómo define una relación de lo que es amor. Cuando se refiere al amor entre esposos, dice,
es cuando el uno coloca por encima de sus intereses al otro. A ver, hoy en día la sociedad no está diciendo primero yo, segundo yo, tercero yo. Si en esta casa se necesita un par de zapatos, es para el hombre. No, es cuando se anteponen los intereses del uno para que brinden los del otro. Y cuando uno ve y vive el verdadero amor, pues no habría nada que exigir, porque eso sería algo que nace y sería consecuente con realmente la figura de amor que plasma el Señor Jesucristo. Ahora, lo que dice María Paula es cierto, o sea, a través de la adversidad y del desconocimiento completo de la palabra de Dios, pues ha tenido que buscarse otros medios para hacerlo. Y claro, o sea, nosotros es claro que la mujer es brillante, que la mujer en muchas cosas hace cosas mejores. Es más, uno dice que cuando en la pareja hay una administración del dinero y la palabra dice que administre el mejor administrador. O sea, ahí está diciendo, si es mejor administrador la mujer, que administre los recursos la mujer. Entonces aquí es un tema de sabiduría, es un tema efectivamente donde uno debe darse cuenta de que el diseño que Dios hizo jamás escatima y que Dios ha permitido que grandes mujeres lleguen a posiciones preeminentes. Eso es una forma de restitución que no lo podemos dejar. Igualmente, no significa que es que la mujer todo el tiempo tiene que quedarse en la casa, estamos de acuerdo. O sea, hay muchas mujeres que no están ni siquiera sido llamadas a casarse. Yo quiero leerles algo que leía esta mañana en Corintios, que es la carta que el apóstol Pablo hace con relación al matrimonio y trae una parte, evidentemente, que me gustó, lo leí esta mañana y dije, quiero leérselo. Y estamos hablando de Primera de Corintios 7, y voy a leer desde el versículo 33 en adelante. Y está hablando del tema de matrimonio, ha hablado cómo funciona un matrimonio, y Pablo esboza algo aquí que es interesante. Dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupan de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto como en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Yo digo, ¿qué está diciendo Pablo? Y Pablo dice, yo preferiría estar soltero porque me dedico a las cosas de Dios. O sea, también es bíblico que las personas estén solteras y que se dediquen a cosas del Señor. O sea, no todo el mundo así. Sí. Y por eso se pueden hacer grandes cosas. O sea, no es que simplemente el papel de la mujer, para que sea mal entendido, es el casarse, el tener hijos, el dedicarse a esa casa. No, aquí dice que se dedica a las cosas del Señor. Y vimos en escenas anteriores que el Señor utilizó no solamente profetas, sino profetisas. También utilizó en ese entonces, y hay que entenderlo de esa manera. Por eso muchas veces de pronto teníamos la discusión esta mañana y decía uno, cuando está soltero debería preguntarle a Dios y decirle, Señor, tú quieres que en ese propósito, y lo decía Sergio muy bien, en su interpretación, en su alusión decía, es que no sabemos para dónde vamos, estamos en un caos y queremos huir y meter a otra persona para meterla en el mismo caos. Pero cuando uno tiene claridad del propósito, uno sabe si en ese propósito va acompañado o va soltero. El Señor dice, dichoso aquel que va soltero porque su única preocupación y su máxima preocupación, ¿qué debe ser? Dios, el Señor. Pero el casado, nosotros los casados, nuestra preocupación es este mundo y nuestra esposa. Entonces ahí Él da una ventaja a los solteros y a las prioridades. Ahora, perdóname, yo quiero cerrar mi idea. Ahora bien, nosotros siempre hemos sido unos abanderados de decir, oye, busquemos el propósito de Dios, busquemos el propósito de Dios, busquemos el propósito de Dios. Y es fundamental, o sea, fundamental decir qué es lo que Dios quiere con nosotros. Una vez el Señor diga, yo quiero que usted, no sé, le guste ser evangelista y lo voy a mandar al África,
Entonces usted le pregunta, dice, bueno, señor, ¿y me va a mandar al África solo o voy a ir casado? Inmediatamente el Señor le dice, no, puedes ir casado. Entonces digo yo, bueno, entonces voy a mirar y voy a comenzar a orar por ese esposo o esa esposa, pero ese esposo o esa esposa debe pensar y tener un propósito paralelo al mío, o sea, que los dos sean evidentemente integrales, que se complementen. Pero si el uno le tiene fobia a meterse al África, a subirse a un avión, a hacer vainas ahí, hombre, eso no viene de Dios, por Dios, o sea, eso no viene de Dios. Eso tiene uno que revisarlo y mirarlo. Entonces, uno, si sabemos de sacar una conclusión de acá es, uno, miremos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y hay que orar, ayunar, clamar, de tal manera que si lleguemos al cielo le digamos, Señor, yo ayuné, clamé, oré, no me lo dijiste, y Señor, y me lo tienen que decir con manzanitas, dígamelo con manzanitas, pero quíteme el velo de los ojos, el tapón de los oídos para que yo pueda entenderlo. Lo quiero entender. ¿Sí? Y una vez yo la tenga ya perfectamente claro, le digo, bueno, Señor, y en ese propósito, la verdad es que, no sé, tú normalmente en el Evangelio los mandabas en parejas, ¿me vas a mandar en parejas? Entonces el Señor le va a decir, sí, lo voy a mandar en parejas. Entonces, oro, listo. Quiero realmente esa persona que sea mi coequipero. Y no se puede equivocar, o sea, Señor, orar, pero también uno tiene que darse cuenta, para eso le dio la capacidad de razonar, lo que hablábamos ahorita con Sergio, nos dio la mente para revisarlo y mirarlo. Y es, venga, realmente esta persona comparte, evidentemente, y yo me vería desarrollando el propósito que nos dio o no me vería desarrollando ese propósito. Y ahí es cuando uno comienza realmente a mirar. Lo que sucede es que primero sacamos la enjalma y después traemos el burro. Entonces ahí nos equivocamos todo el tiempo. Porque el orden de las cosas debe ser ese. O sea, primero yo entiendo mi propósito, luego le pregunto al Señor si en ese propósito está de verdaderamente una compañía, luego oro y otra cosa, el que quiere ser amigo se muestra amigo, ¿sí? Entonces es comenzar a ir en pro de esos pasos. Ahora, obvio, en todo esto, y vuelvo a tocar el tema de Sergio, que lo dijo sabiamente, debe tener uno la capacidad de decir, estoy aquí, yo tengo este problema, pero comienzo realmente a asumir mi papel de la manera de Dios y en la manera y en esa forma comienzo a crecer espiritualmente y puedo comenzar a adquirir responsabilidades. Ese sería más o menos el tema. Ya, María Paula, ya para terminar, porque ya sé que es muy tarde para todos, sé que hay más intervenciones, pero ya nos toca cortar la reunión, son las 9:15. La palabra de Dios en Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa, déjame decirte que tiene de todo menos de una persona que no trabaja. Es una mujer hiper inteligente, es una mujer muy capaz, es una mujer organizada. Ella hace lo que tiene que hacer, sin descuidar su prioridad. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en su palabra? Dios está diciendo, mujer, tú tienes todas las capacidades, yo te las he dado, es que Él no las ha dado. Él nos permitió que tuviéramos la capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo que el hombre. Eso tiene una razón, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo acá es que, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que nosotras no podemos abandonar nuestras prioridades, que es lo que estamos aprendiendo en este momento como mujeres, si decidimos tener un hogar y unos hijos, ¿sí? Abandonar a los hijos por irnos a trabajar. Porque si no, entonces viene lo que Iván está diciendo, pues no se case, no tenga hijos y dedíquese a ser la mujer brillante, la que usted quiere, no sé qué, porque usted no está sacrificando lo que es su primer ministerio, que es hogar. Eso es lo que más o menos, pero desde luego, y no se puede perder de vista, no nos confundamos, el feminismo es un ismo, es un adoctrinamiento equivocado, no está basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos recibido en el corazón y sabemos que, y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, si la estudiamos, tiene todo, tiene todas las respuestas. Entonces, claro que el feminismo tuvo un inicio de temas válidos, que las mujeres fuesen dignificadas, desde luego, María Paula, desde luego que sí lo fue, pero tuvo un desvío increíble que Satanás desde el primer momento ya sabía cómo se iba a aprovechar de eso, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, mira que el tema que estábamos hablando de la batalla de los sexos,
ahí nace el tema de la comunidad LGTBI como ya mucho más fuerte en esa defensa de la persona que hicimos referencia aquí, de los que jugaron tenis y todas estas cosas. Ahí hay una gran, o sea, ella ya es esa persona que mencionamos en este estudio bíblico, es un ícono de la comunidad LGTBI. Entonces, dime eso, ¿qué congruencia tiene con la palabra de Dios? Ninguna, ¿sí? Bueno. Entonces, eso tiene mucho que ver. No, terminamos la reunión, muchas gracias, sí. Es muy tarde, qué pena que no pudieron intervenir. Gracias. Todas las sectas han nacido sobre una verdad. Lo que sucede es que se tuerce. Si uno se da cuenta y mira todo el tema de lo que es reencarnación, nacen sobre una parte de la verdad. Porque el Señor Jesús dice, y el que no nace de nuevo, y hay que nacer de nuevo. Entonces ellos sacan esa palabra y dicen, ¿sí ven? El Señor Jesucristo dijo que había que volver a nacer de nuevo. Se saca el texto del contexto para armar un pretexto, como lo dice nuestro amado el pastor Darío. Bueno, vamos a orar, no sin antes decirles, evidentemente, pues que los que se quieran unir, mañana estamos unidos a como más o menos 3:30, 4 de la tarde. No, a las 3 de la tarde nos reunimos las personas que, o sea, ya hay un grupo, primer grupo. En 15 días hay un segundo grupo de los que no se pudieron, porque es que nos toca de a pocas personas. Y si es necesaria una tercera reunión, hacemos un tercer grupo para que nos veamos y nos podamos encontrar. Pero hicimos algo propositivo y es que antes de que se acabe este año, tenemos que reunirnos un momento, de verdad, lo sentimos en el corazón, le hemos trabajado fuertes y bueno, o sea, en el amor de Dios creo que tomamos medidas y esa parte afectiva nos hace falta. Bueno, oremos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, mi Señor, mi Dios y mi Rey, gracias, Señor. Gracias por este momento, Dios Todopoderoso, donde nos apasionamos, Señor, porque hay pasión por ti, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias porque has quitado el velo de los ojos, el tapón de los oídos, Señor, y nos permites, Dios Todopoderoso, ver el diseño original, conocer la verdad, Dios Todopoderoso, porque es la única, Señor, que nos hace libres de las ataduras, libres, Señor, de todo lo cultural que nos han enseñado, Señor, para aprender, Señor, para ser diferentes, Dios Todopoderoso, para saber, Dios Todopoderoso, que cuando tú nos hiciste, Señor, nos hiciste con un propósito, Señor, y que tenemos que, Señor, siempre buscar ese propósito, saber, Dios Todopoderoso, que la parte fundamental es tener un norte claro, Señor, y cuando tenemos el norte claro, sabemos exactamente cómo lo vamos a desarrollar, Señor. Háblanos, Dios Todopoderoso. Yo te ruego, Dios, que bendigas este grupo maravilloso, hermoso, que quites toda venda de los ojos, tapón de los oídos, que hable nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que aprendamos, Señor, a identificar dónde está, Señor, el error, dónde nace, Señor. Que Satanás, Dios Todopoderoso, se mueve, Dios, nos pone a pelear y nosotros terminamos en una pelea que no es responsabilidad nuestra, Señor, pero que Él, Señor, la generó, la dispuso ahí, Señor, y no nos habíamos dado cuenta. Siempre le echamos la culpa al hombre, le echamos la culpa a la mujer, Señor, pero no sabemos que ese pecado original no se gestó por la idea de ellos, Señor, sino porque Satanás estaba ahí en el huerto incitando, hablando, Señor. Y siempre hablamos de responsables, pero aquí el responsable, Señor, es el pecado, lo que mora, lo que hizo que saliéramos, Señor, del Edén, pero también, Dios Todopoderoso, hoy reconocemos que así como en el primer Adán fuimos lanzados del paraíso, también reconocemos que el por segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad de volver nuevamente allá, Señor. Y sabemos que este grupo, Señor, ha tomado una decisión, ha hecho una oración de fe, caminamos en pos de ti, Señor, y volvemos nuevamente a ese lugar, Señor, al lugar santo, al lugar de tu presencia, a compartir, a vivir por toda la eternidad contigo, Señor, que estas condiciones son efímeras, Señor. Quita, por favor, quita el velo de los ojos, el tapón de los oídos, Señor. Quita todas esas mentiras que nos han vendido, Señor, y permite que la palabra, Señor, así como lo decían, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor, y su pueblo, Dios Todopoderoso, nos hemos perdido, Señor, por falta de conocimiento, Señor. Adán y Eva tenían un conocimiento directo, el conocimiento tuyo, Señor, que vivían ahí en armonía contigo, Señor. Queremos volver otra vez a tener esa presencia, esa intimidad contigo, Señor. Te ponemos esta noche en tus manos, te ponemos la reunión de mañana, Señor, te ponemos el ministerio, Señor, cada persona que dispone su tiempo, sus recursos, Señor, para aprender más de ti, Señor.
Los bendecimos, Señor. Te imploramos, Dios Todopoderoso, que les vuelvas al 1000 por 1 este tiempo, Señor, que han dedicado, Señor. Que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que lo levantemos de aquí con un pensamiento diferente, Señor. Que digamos, verdad, no lo habíamos pensado de esa manera, Señor. Es Satanás el que vive incitándonos, Señor. Y a propósito, se quiere decir que no existe, Señor, porque el mundo nos quiere hacer ver que Él no existe, que es una fantasía, Señor. Pero hoy sabemos, Señor, que realmente es el causante, Señor, de la caída, Señor, de esta humanidad, Dios Todopoderoso, pero caminaremos, Señor, en pro de levantarla, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por las redes de comunicación, Señor, gracias por la disposición del corazón, Señor, gracias por cada persona que dispuso su corazón, Señor, gracias por ese liderazgo de los hombres, Dios, que hoy se ha visto reflejado, Señor, y cuando se ve confrontado, Dios Todopoderoso saca la casta, lo mejor, Señor. Y, Señor, esta pequeña semilla que estás sembrando hoy, Señor, sabemos que a su debido tiempo dará el fruto, Señor. Oramos, Señor, para que lleguen hombres, Señor, con convicción, Señor, con el ánimo, Señor, de enfrentar sus responsabilidades, Señor, de prepararse, Señor, y de ejercer un liderazgo piadoso, Señor. Y oramos, Señor, por esas mujeres virtuosas, Señor, que se levantan cada mañana, Señor, y que disponen su corazón, Dios Todopoderoso, para cambiar, Señor, el rumbo de esta sociedad, Señor. Alabamos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu presencia, te proclamamos como nuestro Señor y Salvador, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, chicos. Gracias. Amén, gracias. Hasta mañana. Amén. Mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias. Mañana, gracias. Qué buena reunión. Gracias.